Si tienen preguntas para Gilmar y Gilmar ahora si tienen preguntas para Tania. ¿Inicias, Angie? Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo relacionan sus objetivos con el análisis de contenido? Mi primera pregunta también. ¿Esto yo? ¿Sí? Mi primera pregunta también refiere al análisis de contenido, pero si sus objetivos abordan todos los contextos fenomenológicos identificados en el análisis de contenido. Angie, yo. Ya. Eh, Quería preguntar que cuál era la razón por la cual pues, no decidieron trabajar todas las capacidades matemáticas fundamentales. ¿Creen que con el tiempo que nos dan para aplicar la unidad didáctica puedan lograr los cinco objetivos? Pues también recordarles que en los criterios de evaluación decía que un máximo de cuatro objetivos de aprendizaje. Eh, sí, a mí. Es que no me quedó muy claro la organización que le dieron a la estructura de las expectativas de tipo afectivo, o sea, si tuvieron en cuenta el enfoque general y la expectativa general. Chicos, si pueden, por favor, explicar eso. Yo quería preguntar también a qué fenómenos correspondían sus objetivos. Yo no tengo más preguntas. Yo tampoco. Listo, las Listo, mías. las mías. Yo voy a mencionarlas. ¿De qué manera se interrelacionan los objetivos de aprendizaje y cómo aporta el uno al otro? ¿De qué manera se interrelacionan los objetivos de aprendizaje y cómo aporta el uno al otro? La segunda pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo asegurar el desarrollo de los tres procesos en cada objetivo? La tercera, han priorizado algunas capacidades. ¿Por qué? Y la cuarta, consideran que las tareas conectan con los conocimientos previos. No, yo creo que ya. Pues igual tengo otra, pero esa ya iría más como en la parte de la discusión porque abordaron esa temática allí. Entonces, por mi parte ya. Perdóname, Gina, ¿quieres? O sea, tienes una pregunta para la discusión, pero Sí, no pero no terminaste sé de si responder. hacerla. O sea, ¿decides no hacerla? Eh, Es que no entiendo no, por qué.
¿por qué la pregunta puede ir para la discusión? O sea, no, y no en este momento. Bueno, no, la voy a hacer de todas formas entonces. La capacidad matemática de representar, la capacidad matemática fundamental de representar, de qué manera se conecta con los sistemas de representación en sus objetivos. Listo. Paola, Tania y Gilmar tienen la palabra para responder las preguntas. Comenzamos con Gilmar porque comenzaron a hacerte las preguntas. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, y aquí para responder las preguntas, lo que son las dos primeras relacionadas con el objetivo y los contextos fenomenológicos, lo respondemos directamente con la noción de que la subestructura matemática definida fueron las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, y que los dos contextos fenomenológicos que al final dejamos fue aquellos contextos donde la función es invertible y donde la función es no invertible. Digamos que ambos estaban de manera directamente y explícitamente redactada en ambos objetivos. La tercera pregunta relacionada con las capacidades matemáticas fundamentales, digamos que se priorizaron las más relevantes, las que consideramos que en mayor potencia se iban a realizar. Sin embargo, no quiere decir que no vayamos a abordar ninguna de las otras. Entonces, para aclarar como ello. En cuanto a los objetivos, tenemos entonces tres objetivos de nivel de tipo cognitivo, objetivos de aprendizaje, y tenemos tres objetivos de tipo afectivo. En los tres objetivos de tipo cognitivo, el segundo y tercer objetivo se relaciona directamente entre ambos. Entonces, digamos que por ello es que relacionamos inclusive muchas capacidades matemáticas fundamentales para el segundo objetivo y fueron menores para el tercer objetivo, ¿cierto? Entonces fueron tres objetivos y cognitivos y tres afectivos. En cuanto a la estructura del tipo afectivo, pues entonces eso sí nosotros lo abordamos en la diapositiva, en nuestra diapositiva ay, espera, se me perdió, de las últimas, lo abordamos y dijimos que principalmente íbamos a apuntar directamente a esos factores extrínsecos y intrínsecos y también a ese enfoque de ese enfoque relacionado con la motivación y aprendizaje, ¿cierto? Y tenemos dudas, o nos surgió duda respecto a lo que se refieren a frente a los fenómenos, puesto que creo que la pregunta era como a qué contextos, porque si vamos a hablar de fenómenos, yo también habría entendido la pregunta de los contextos PISA, como a qué contextos PISA queremos apuntar. De pronto ahorita alrededor de la discusión podemos ampliar un poco ello, pero para aclarar que al hablarlo desde PISA y desde el tipo de actividades que propusimos, fueron más desde el ambiente escolar y personal, ¿cierto? Yo creo que ya. Listo, Gilmar, gracias. Tania, Paola. Eh, bueno, chicos, respecto a la pregunta uno, ¿de qué manera se interrelacionan los objetivos de aprendizaje y cómo se aportan uno con el otro? Creemos que nuestros objetivos de aprendizaje, bueno, fueron dos, se conectan entre sí porque buscamos que nutran los procesos matemáticos fundamentales a través de las capacidades matemáticas fundamentales, los procesos matemáticos, lo siento. Entonces, en el primer objetivo nos basamos, creemos que es general lo que es transversal su crecimiento, pero nos enfocamos en formular y emplear. Cuando el estudiante traduce una situación de la vida real, cercana a su contexto, a una expresión algebraica cuadrática.
luego utiliza esta expresión algebraica, la emplea para solucionar el problema. Y posteriormente, en el objetivo 2, cuando el estudiante interpreta esa solución y dice cuál es válida o cuál es útil, depende de las raíces, entonces creemos que interpreta y evalúa. Entonces, para nosotras, estos dos objetivos de aprendizaje sí se conectan y sí se van de la mano. La segunda pregunta es cómo asegurar el desarrollo de los tres procesos. Bueno, pues creo que la pregunta uno y 2 para nosotras se relacionó porque al cuando nosotras conectamos los objetivos, decidimos basarnos en los procesos matemáticos. Con respecto a la pregunta 3, decidimos priorizar algunas capacidades. ¿Por qué? Pues la idea de nosotros no era como priorizar algunas, sino como intentar incluir la mayor parte de las capacidades fundamentales, tanto en nuestros objetivos como en las tareas prototípicas. Pero si habláramos de priorizar alguna, podríamos mencionar matematización, porque lo que nosotros queremos es que el estudiante, a partir de un problema en contexto, modele una expresión matemática que tenga relación a su contexto. Mm, en cuanto a la cuarta pregunta que mencionan si consideramos que las tareas se relacionan con los conocimientos previos, sí, de hecho nosotras en el borrador realizamos un listado de capacidades previas, como son el reconocer expresiones algebraicas, el doble de la variable, expresiones, la suma de expresiones algebraicas, pero nosotros queríamos mostrar más que todas las capacidades que el estudiante desarrollaba al momento de resolver las tareas prototípicas. Entonces, digamos que le dimos más enfoque como a esas capacidades que iban a estar en el momento en que los estudiantes, pues, desarrollaran estas tareas. Por último, cuando nos preguntan si la capacidad matemática de representar, cómo se relaciona con nuestros objetivos. Entonces, nosotras creemos que los sistemas de representación son importantes en nuestra unidad didáctica. Cuando el estudiante modela una expresión algebraica, trata el sistema de representación simbólico, pero cuando también queremos que haga traducciones y transformaciones entre ellas. Entonces, cuando el estudiante halla las raíces, también transforma en la representación simbólica. Entonces, sí es importante para nosotros la capacidad matemática de representar en los dos objetivos. Listo, chicos. Gracias. A Gilmar. Eh, respecto al contexto fenomenológico, sí, entendido bien, pero a los fenómenos no sé si se acuerdan que ustedes nos pusieron un ejemplo sobre las sillas del puesto, entonces, o el contexto está bien porque lo entendimos respecto a PISA, entonces un contexto cercano, social o académico, pero cuando allí decía fenómenos se refería como em, el, el tipo de, ay, se me fue, perdón, como el tipo de situación que van a presentar. Ya creo que es eso. Gracias, chicos. Listo. Sí, se está grabando, entonces Gilmar comenzó con la presentación, ¿cierto? Gilmar, si tú comenzaste, entonces por favor compartes tu presentación y vamos por partes con algunos comentarios. Y luego algunos comentarios generales, o mejor dicho, voy haciendo algunos comentarios generales y ejemplifico con sus presentaciones. Profe, ya se está viendo la pantalla. Sí. Sí, sí, Gilmar, gracias. Listo. Entonces, si quieres vamos avanzando una por una y yo te voy diciendo en dónde tenemos. Ahí, entonces, cuestiones para destacar en términos generales para las presentaciones. Fíjense que la estructura que Gilmar usa acá es una estructura en la que hay texto, pero está resaltando apartados de ese texto y los está relacionando con cuestiones
digamos, clave que sirvieron para configurar ese texto. En este caso, lo de la capacidad matemática fundamental, lo de contenido y pues abajo hace la referencia a los procesos. Entonces, en términos de presentación y en términos de la claridad que se necesita para entender de dónde sale esto, pues es una buena idea. Ahora, ya en términos de redacción del objetivo. La idea, aunque es que el objetivo sea lo más claro posible, no necesariamente escribiendo mucho se aclara, ¿sí? Puede ser un objetivo concreto y implícitamente tener pues mucha información. Entonces, lo que quiero decir es que, por ejemplo, si estamos hablando que el objetivo se centra en las representaciones, pues lo de gráficas algebraicas manipulativas, etcétera, está implícito en representaciones, ¿vale? Entonces, construir representaciones del dominio, codominio y rango de la función asociada a un problema real. Ya. ¿Qué va a pasar cuando un estudiante lea esto o cuando cualquier colega lea esto? Pues construir representaciones del dominio. Pues ¿cómo se puede representar un dominio? O sea, ya se está llevando a la persona que lea a pensar en cuáles son las posibles representaciones. Espérate, que aquí nos dejaron solo el micrófono. No es muy amplio, profe, o sea, no tenemos que definir qué tipos de representaciones. Si se van a enfocar en una, sí, pero fíjate que aquí están gráficas, algebraicas, manipulativas, etcétera. O sea, exactamente. Entonces, pues aquí se está diciendo básicamente, pues todas las que se puedan, ¿sí? Entonces, como es todas las que se puedan, pues basta con decir construir las representaciones del dominio, codominio y rango de una función asociada a un problema real, ¿vale? Ahora, esto, cuando ustedes estén en el módulo 5 y cuando comiencen a trabajar en cómo le van a presentar la información a los estudiantes, pues para los estudiantes también va a ser interesante ver el texto simplemente con construir las representaciones del dominio, porque pues al no saber cuáles son, pues ya saben que parte del objetivo es saber cuáles son, ¿vale? Entonces, en términos de esa expectativa, pues va a quedar como el objetivo es eso, es lograr que los estudiantes sepan cuáles son o que representen el dominio, codominio, rango de una función asociada a, a un problema real, perdón. Bueno, la función asociada a un problema real, ¿sí? Vale, entonces eso por ese lado del texto. Siguiente, Gilma, por favor. Acá, entonces lo mismo, el mismo esquema, vemos el texto, entonces inferir en diferentes situaciones que las funciones biyectivas deben cumplir con la eyectividad y sobreyectividad para tener inversa. Em, Está centrado en inferir en diferentes situaciones que las funciones biyectivas deben cumplir con la, y ya se está diciendo con qué es que deben cumplir. Entonces digamos que eh, ya se está, sí, se está explicando cómo se va a lograr. Entonces se entiende un poco, pero recuerden que el objetivo debe estar descrito de tal manera que no anuncie cómo se va a lograr directamente, ¿vale? Em, Se puede reescribir, o sea, digamos que la idea se entiende un poco, pero le vamos a estar dando vueltas a las redacciones, no se complique. Em, Esto debería poder aclararse con las tareas prototípicas, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en la próxima actividad y debería estar descrito hoy en los documentos finales. ¿Por qué? Porque la idea es que al presentar la tarea prototípica, pues que faltó un poco hoy, faltó la justificación de por qué la tarea, por qué esta tarea prototípica corresponde a este objetivo. Entonces sería presentar una tarea prototípica del objetivo 2 y poder decir, con esta tarea prototípica, lo que estoy solicitándole al estudiante es que haga esta cuestión y esta otra cuestión, y de esa manera está infiriendo en esta situación lo que se espera que infiera. ¿Sí? Entonces,
la relación que se debe establecer entre las tareas prototípicas y el objetivo tiene que estar relacionada con lo que esperamos que suceda. Y aquí es donde estamos diciendo que es lo que esperamos que suceda. Si esa relación es clara entre esas tareas prototípicas y este objetivo, entonces bien, la idea está clara. Pero de repente algo está escrito en el objetivo, lo que se pide en las tareas prototípicas, ahora vamos a ver unos ejemplos, no está directamente o no se ve con claridad cuál es la relación que tiene con el objetivo, entonces ahí hay dos posibles problemas. Uno, el más complicado, las tareas prototípicas no tienen que ver con el objetivo. Dos, pues el objetivo hay que redactarlo otra vez. ¿Vale? Que las tareas prototípicas no tengan que ver con el objetivo. Ese es un problema. ¿Sí? O sea, por eso digo, si yo tomo el objetivo y voy a ver las tareas prototípicas que están relacionadas con este objetivo, cuando yo vea la situación del objetivo, el contexto, el requerimiento de esa tarea, lo que le están pidiendo al estudiante que haga, debe ser muy clara la relación entre esa información de la tarea prototípica y lo que se interpreta del texto del objetivo. ¿Sí? Si esa relación no es clara, pues repito, pueden ser dos problemas. O sea, se puede ver a dos problemas. El más complicado es que esa tarea prototípica no tenga que ver con el objetivo. ¿Sí? El otro problema, pero menos complicado, es que sea la redacción del objetivo la que no esté lo suficientemente clara, pero digamos que se puede entrever ahí como que, bueno, sí, hay algo de relación, pero específicamente no están, no se les está pidiendo esta inferencia, por ejemplo. ¿Sí? Sí se habla de las situaciones y ahí sí se está hablando de que hay que revisar la inyectividad y la sobreyectividad, pero pues no se está infiriendo, le están diciendo que lo haga. Si le están diciendo que lo haga, pues el estudiante no lo va a inferir, lo va a hacer, o sea, no hay inferencia. Y sería un problema de posiblemente de la redacción, ¿sí? O de requerimiento de la tarea. Entonces, bueno, gracias, Gina. Siguiente. Repito, eso es para que los dos grupos lo vean. 3. Plantear relaciones de correspondencia biyectiva en situaciones donde las funciones tienen carácter invertible. Fíjense que, bueno, en mi opinión, es procedimental. Esa es mi interpretación, repito. ¿En qué sentido? Plantear relaciones de correspondencia biyectiva en situaciones donde las funciones tienen carácter invertible. O sea que el estudiante ya, si va a lograr este objetivo, ya debería saber en ese momento que las funciones tienen carácter invertible, porque dice en situaciones donde las funciones tienen carácter invertible. Entonces, ¿qué es lo que esperan que haga el estudiante? Que plantee relaciones de correspondencia biyectiva. Si va a plantear relaciones de correspondencia biyectiva en situaciones que tienen esas características, pues el estudiante debería saber que tienen esas características. ¿Qué es lo que esperan que haga? Nuevamente, las tareas prototípicas deberían ayudar a aclarar qué es lo que se le está pidiendo al estudiante. Deberían ayudar a ver si el texto del objetivo hay que trabajarlo en términos de la redacción o pues si las tareas prototípicas sí están pidiendo esto. Entonces yo veo un poquito confuso el texto del objetivo y repito, ya sería cuestión de revisar con las tareas para decir, ya sé lo que le están pidiendo. Entonces no deberían decir que plantear las relaciones, sino deberían decir otra cosa. ¿De acuerdo? Eso es como la reacción. Bueno, siguiente. Contribución. Bueno, aquí te hicieron la pregunta, Gilmar, de por qué, voy a decirlo de otra manera, ¿por qué solamente esas tres capacidades matemáticas fundamentales y no las otras? Solamente estas tres. Y tú respondiste, pues no significa que solamente estas tres, sino que hay un énfasis en las tres. Recomendación para todos. En este tipo de descripciones, cuando se habla de contribución, la idea es que digan a qué piensan contribuir. Aquí no estamos, o mejor dicho, con esta tabla no se está indicando en qué medida se va a contribuir para poder ver a qué capacidades matemáticas se va a contribuir más y a cuáles menos.
Fíjense que la interpretación que se hace con esta representación, con esta tabla, es solamente a esas tres. ¿Sí? Entonces es un tema de representación de la información. ¿Qué es lo que yo quiero representar con esta información? Pues repito, aquí solamente que la contribución, porque así es el título de la tabla, solamente a tres de esas capacidades matemáticas fundamentales. Como no hay en este momento, pero sí lo van a hacer en este módulo y en el siguiente, sí van a presentar en qué medida va a ser esa contribución. Ustedes van a poder representar en una tabla dónde hay más contribución, dónde hay menos contribución y van a poder hablar si esa mayor contribución es coherente con lo que ustedes estaban esperando, si esa menor contribución es coherente o al contrario es una falla del diseño, entonces tienen que hacer un ajuste. Eso lo van a hacer, pero eso va a obtener ahí unos valores. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿de acuerdo? Listo, siguiente. Eh, puedes devolver, Gilmar, que también tiene una pregunta del anterior. Profe, si bien ahí el grupo uno enfatizó en tres, las representó todas, pero no las... ¿Cuál sería la manera correcta de decir que va a contribuir a todas, pero se especifica en eso? Vale, entonces, de acuerdo, entiendo la pregunta. Entonces, fíjense todos que aquí las X, pues son una marca clarísima de esa contribución. Pues eso significa que el grupo hizo algún tipo de ejercicio en el que hizo pues como una lista de chequeo de qué cuestiones, de qué objetivo contribuyen a qué capacidad matemática fundamental. Entonces, lo que yo esperaría es que encontráramos no solamente 3, 6, 9X, sino que encontráramos 27. Pero si el grupo dice, en estas tres es donde queremos hacer mayor énfasis, pues entonces esos tres tríos los encerraría en un rectángulo de un color, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, pues como es una representación, pues pongo esas 9 estrellitas, esos tres tríos, señalarlos, ¿no? Pues si estas son las tres, yo podría encontrarme una cantidad de X por este lado y una cantidad de X por este lado, pero esto tiene un recuadro, esto tiene un recuadro y esto tiene un recuadro. Y en el discurso, ¿qué diría? Pues señalamos y entonces aparece recuadro, 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 las capacidades matemáticas fundamentales en las que vamos a hacer énfasis. ¿Sí? Pero estamos contribuyendo a otras. Y aquí ya estoy hablando de la presentación, y el espectador cuando escucha y estamos contribuyendo a otras, pues está viendo dónde están las otras X, ¿ya? Y no tengo que detenerme a explicar nada de esto, sino estoy dando un panorama general de cómo estoy contribuyendo a un montón de cosas, pero me estoy centrando en estas tres. Entonces pueden ser Profe, recuadros, o pueden ser estas en gris y estas en negrilla. O sea, la idea es destacarlas, señor. no, que a eso incluso uno en algún momento, al replantearse los mismos objetivos, puede mirar en que si las otras capacidades fundamentales actúan allí, porque si actúan allí, pues no necesariamente tienen que actuar dentro de los tres procesos, pueden apuntar a uno o a dos, ¿cierto? Pero pueden Sí, estar. sí, sí, claro. Y de hecho, esta representación les va a servir un montón cuando hagamos análisis de lo que ha sucedido de aquí en adelante, porque se van a poder devolver acá y lo van a tener que hacer y van a poder decir, pero bueno, en matematización dijimos esto, pero resulta que realmente no fue formular, pero queríamos que sí. Entonces tendrán que tomar decisiones. Si queríamos que sí, pero con el análisis final resulta que no, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y se van a poder devolver hasta el punto donde ocurrió eso que hizo que ya no se activara esto. Entonces, ¿por qué dijeron que sí y de repente se perdió? Pues entonces van a poder recapitularlo, ubicarlo y corregirlo. Listo. Entonces, siguiente con una de las tareas prototípicas, Gilmar, y avanzamos un poquito. Entonces, si quieres, pasa, espérate un momento a ver si es esta. Sí, ¿Me entonces, va a revisar alguna específica o...? no puede ser esta, pues es un comentario general. Ahora hago comentarios generales en todo caso, pero digamos como ejemplo. Entonces, la leo.
En un juego, cada participante entrega un objeto y recibe exactamente uno diferente sin repeticiones. El organizador quiere representar este intercambio para documentar el evento. ¿Y qué pasa? ¿Qué le hace falta a esto? Se imaginen ustedes son estudiantes. El reto como tal. Entonces les están entregando esto y les dicen, ojo que la tarea es prototípica, ¿no? Entonces, listo, evaluación. Miren el tablero. Les doy 10 minutos para que hagan la evaluación. Entonces, todos vamos a leer otra vez. En un juego, cada participante entrega un objeto y recibe exactamente uno diferente sin repeticiones. El organizador quiere representar este intercambio para documentar el evento. Ok, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo soy el organizador. Yo soy un participante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, ¿qué es lo que le hace falta? En términos de Sí, el tarea, reto como tal, la pregunta como tal sí, o la eso. acción como tal que se necesita. Vale, entonces eso, como lo describimos en el documento de los apuntes, es el requerimiento de la tarea. Entonces, todas las tareas deben tener un requerimiento. O sea, el requerimiento realmente es la tarea en términos de la solicitud, o sea, lo que el estudiante tiene como información, no, para saber qué es lo que tiene que hacer. Y cada tarea debe tener un solo requerimiento. Ojo porque eso está en el documento de los apuntes. Y eso forma parte de la descripción de qué es una tarea, ¿vale? Y ya están haciendo tareas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que esto puede ser el contexto, puede ser la situación, ¿ya? Yo entiendo entonces, pues si hay una situación, entonces cada participante, o sea que hay varios, va a recibir un objeto diferente, sin repeticiones. Ok, más o menos ahí me imagino que hay una cantidad de gente y hay unas cosas que nos van a entregar. Y que ese organizador quiere representar este intercambio para documentar el evento. ¿Cómo lo quiere representar? No sabemos todavía. ¿Para qué lo quiere representar? Tampoco. Pero una pregunta es una tarea, en el sentido de que ese requerimiento que le están haciendo al estudiante en esta situación. ¿Que hace falta tal vez más información? Sí, claro, haría falta un poco más de información. Pero yo podría plantear una pregunta como requerimiento, esa sería una tarea. Si le puedo sugerir, pedir otra cosa al estudiante, puedo escribir otro requerimiento, esa sería otra tarea. Con la misma situación. No, dentro de la misma tarea, no, esto no es una tarea. Esta sería la descripción de una situación, ¿sí? El requerimiento, para que lo tengan claro, es lo que diferencia una tarea de otra. Si yo tengo dos requerimientos en un solo texto, son dos tareas diferentes, porque le estoy pidiendo al estudiante dos cosas diferentes, ¿vale? Si yo le digo al estudiante, por ejemplo, eh, a ver qué se me ocurre con esto. Es que la situación, pues, me lleva a pensar en ejemplos de permutaciones o de combinaciones, entonces, o probabilidad, por ejemplo. Entonces, si yo les digo qué probabilidad tendría un estudiante, si son 20 estudiantes, ¿qué probabilidad tendría un estudiante de quedarse con el mismo objeto que entregó? Pues ninguna, porque dicen que tiene que ser uno diferente. Ok, entonces, eh, si le digo qué probabilidad hay de que dos estudiantes lleven el objeto del mismo color. Esa es otra cosa. El estudiante tiene que hacer otra cantidad de procedimientos para responder a eso. ¿Mm? Si le digo al estudiante cómo podría representar el organizador la cantidad de opciones posibles de objetos, pues tendría que hacer otra cantidad de cosas. Entonces, en ese sentido son dos tareas diferentes, porque le estoy pidiendo dos cosas diferentes para lo que el estudiante va a necesitar procedimientos diferentes. ¿Sí? ¿Sería válido que en el requerimiento el grupo solicite, pues, o sea, realice un diagrama sagital sobre la correspondencia que hay entre los participantes? No, porque le estás diciendo qué es lo que tiene que hacer para encontrar la solución. ¿Sí? Si yo le digo represente, eh, ¿cuántas
posibilidades hay, el estudiante va a poder escoger cómo hacer la representación, ¿sí? Pero si le digo use o represente con, pues ya le estoy diciendo qué es lo que espero que haga. Entonces estoy limitando al estudiante a que haga una sola cosa. Y esto se convierte no en una tarea de evaluación, sino en una tarea de confirmación, que son dos cosas diferentes, en mi opinión. O sea, si yo les digo, esto se representa con diagrama de árbol. ¿Qué es un diagrama de árbol? ¿Cómo funciona? ¿Para qué sirve? Y en la evaluación les digo, represente con diagrama de árbol la siguiente situación. ¿Qué evaluación es esa? No estoy evaluando al estudiante, ¿sí? Lo que estoy haciendo es verificando que sabe un procedimiento. O sea, voy a verificar que todas las repeticiones que hice sobre diagrama de árbol las memorizó. Ni siquiera si las entendió, sino que las memorizó y entonces es capaz de construir un diagrama de árbol. Eso no es una evaluación, ¿vale? Listo. Bueno, entonces, espérame que yo me voy aquí a mis apuntes. Eh, vale, entonces, por ahora, voy avanzando con mis comentarios generales. Cantidad de objetivos. Entonces, si quieres, sigue al... espérate, devuélvete a la anterior tarea que puede ser otro ejemplo interesante. La anterior vio algo que tenía dos viñetas. ¿O qué fue lo que tenía dos viñetas? El anterior. Antes. Esa. Entonces, fíjense. Ejemplo de lo que estábamos hablando hace un momento. Fíjense que las dos viñetas de abajo dice, una, definir cuál es el dominio, codominio y rango. O sea, imagínense lo que va a hacer un estudiante. Se va a tener que sentar a trabajar en definir cuál es el dominio, codominio y rango. Pero abajo dice, expresar la relación algebraica, modelo aproximado y la gráfica. ¿Cuántas cosas le están pidiendo que haga? Entonces, fíjense que cada una de estas cuestiones, en términos de procedimientos, le va a significar a un estudiante, pues, hacer una cantidad de cosas. ¿Qué es lo que va a terminar respondiendo el estudiante? Va a terminar respondiendo cuál es el dominio, una cosa, respondiendo cuál es el codominio, otra cosa, respondiendo cuál es el rango, otra cosa. No tendría en una tarea de evaluación que decirle al estudiante que defina esto, porque si es una tarea de evaluación, yo lo que espero que haga el estudiante es que los defina, con motivo de querer encontrar la respuesta a la pregunta que le haga. ¿Sí? Pero si yo le estoy diciendo, defina cuál es el codominio, el dominio y el rango, le estoy diciendo cuáles son los pasos para que pueda resolver la tarea. ¿Me explico? Entonces no sería una evaluación. ¿Sí? En otras palabras, le estoy dando las instrucciones para hacerlo. Si le doy las instrucciones para que haga algo, no estoy evaluándolo. Estoy confirmando que sabe seguir instrucciones. Y puede seguir instrucciones con este tema o con cualquier otro tema. O sea, le puedo poner la receta de hacer galletas y con la receta de hacer galletas puedo verificar si sigue instrucciones. Y no tiene nada que ver ni con dominio, ni con rango, ni con codominio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la intención de una tarea de evaluación? Y lo otro, expresar la relación algebraica. Lo que yo espero es que el estudiante sea capaz de presentar una representación algebraica con motivo de querer solucionar lo que yo le pregunté. Porque si le digo lo mismo que ahora con el diagrama sagital, represente con un diagrama sagital, pues ya le estoy diciendo que es lo que espero que haga, no lo estoy evaluando. Expresar la relación algebraica, ya le estoy diciendo que es lo que espero que haga, no lo estoy evaluando. ¿Sí? ¿Sí es claro eso? Entonces, recomendación, vayan a los ejemplos de los documentos, del documento de los apuntes, ahí hay varios ejemplos de qué es una tarea de evaluación. Y pues revisen las condiciones de esas tareas. ¿Listo? Vale, Gilma, sigamos entonces. Si Profe, me un sigue ya, comentario dime. antes de Sí, sí. seguir. No, sino que particularmente, y esto es un sentimiento, no sé si sea común, el redactar estas tareas prototípicas, pues son de por sí un reto y más porque de por sí la definición propia de los tipos de funciones se relacionan mucho directamente con un contexto muy matemático que cuesta, o sea, cuesta extraerlo. Pero no, gracias, profes, por las indicaciones. Fíjate que Vale, Gilma.
Fíjate que eso que acabas de decir pone de manifiesto que estamos en un problema, o mejor yo, que ustedes tienen un problema. ¿Cuál es el problema? Redactar una tarea prototípica. ¿Por No, qué es un problema? es que es Porque no se complejo. puede hacer de una vez. O sea, si ustedes pudieran redactar una tarea prototípica de una, no sería un problema, ¿sí? Sería un ejercicio rutinario, ¿de acuerdo? Y pues en eso estamos. En la medida en que nos enfrentemos a cosas que no entendamos muy bien o que sea muy difícil hacerlas, pues estamos metidos en un problema. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Eso es una tarea, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pues tenemos que ir a los apuntes, tenemos que ver los ejemplos, tenemos que comenzar a escribir, tenemos que comenzar a verificar y alguien va a aparecer, que ese alguien va a ser pues su tutor, su formador, sus propios colegas y les van a decir, oiga, pero ojo porque es que mire, aquí yo veo esta otra cosa. Pues claro, yo no la veía, por eso es un problema para mí. Si yo la viera, la hubiese visto antes, pues no sería una complicación, ¿vale? Entonces no se preocupen. Seguimos. Si quieres, sigue rápidamente por la presentación a ver si me acuerdo de alguna otra cosa. Ahí, conocimientos previos. Ah, espérate que iba a conectar esto con uno de mis comentarios. Entonces, el comentario general es cantidad de objetivos. Entonces, fíjense que la cantidad de objetivos, Yelma nos presentó 3 objetivos, está dentro de lo que hablamos en el documento de los apuntes y los criterios de la actividad, y es que pueden ser entre 2, 4 objetivos. Entonces, ojo, yo se los dije bueno, ya hace 15 días en la sesión de inicio del módulo. Tienen que modular el trabajo. ¿Qué significa modular el trabajo? Significa que si yo tengo un objetivo, lo voy a evaluar al final del semestre, por ejemplo. Para este objetivo, yo voy a tener que diseñar tareas para que los estudiantes aprendan eso que yo quiero que aprendan, que al final les voy a evaluar, ¿sí? Si el objetivo es muy complejo, voy a necesitar varias tareas, ¿sí? Varias, mínimo 2, pero voy a necesitar varias. Si fueran mínimo 2 tareas y son 3 objetivos, ya sé que mínimo son 6 tareas. ¿Cuántas sesiones de clase vamos a invertir en las tareas? Entonces, desde que iniciaron el programa, seguramente el profesor Pedro les dijo, la idea es que sean cerca de 4 sesiones de clase que está por ahí, ¿sí? Pero si son 6 tareas, ¿qué tan complejas van a ser esas tareas? Depende de la complejidad del objetivo. Entonces, una tarea por sesión. ¿De cuánto es la sesión? En mi colegio la sesión es de 55 minutos. ¿Serán suficientes para hacer 2 tareas? ¿O solamente una? Si es solamente una, prepárese para 6 sesiones, al menos. ¿Sí? Si son tareas sencillas, no, pues con esta tarea yo lo que quiero que aprendan es cuáles son las reglas del diagrama de árbol, pues listo, eso lo vamos a hacer en 30 minutos. Y después vamos a hacer esta otra cosa en la que vamos a llevar a que los estudiantes, con motivo de hacer el diagrama de árbol, entonces cuenten cuántas posibles combinaciones se pueden sacar. Esa va a ser otra tarea de 20 minutos. Listo, ahí están mis 55 minutos, supongamos. Entonces, a eso me refiero con modular, o sea, ustedes son los que tienen que tomar la decisión. Desde ya comenzar a controlar la cantidad de cosas que esperan que sean cosas que ustedes puedan hacer, no lo ideal, ¿de acuerdo? Sino lo que ustedes puedan hacer con el tiempo que tienen disponible, ¿de acuerdo? Entonces, si son 3 objetivos, listo, son 3, pero que tengan la tranquilidad de poder hacer el trabajo con esos 3 objetivos. La redacción de los objetivos, bueno, ya hablamos un poquito de eso, entonces le pongo aquí mi check. La relación entre los objetivos, la complejidad y el aporte. Gilmar les hizo una pregunta a Paola y a Tania sobre la relación entre los objetivos. Ahora pasamos a la presentación de ellas, pero entonces aprovecho acá para hablar nuevamente de la complejidad. Entonces, en términos de la secuencia de los objetivos, nosotros vamos a hacer un análisis al final de este módulo, de este módulo, en el que ustedes van a tener objetivo 1, en el caso de Gilmar, hasta ahora, objetivo 1, 2 y 3. Van a ver objetivo 1. ¿Está bien? Sí, estamos de acuerdo, estamos conformes, perfecto. Objetivo 2. ¿Qué de lo que los estudiantes hicieron con motivo de trabajar en el objetivo 1, qué de lo que aprendieron van a usar para el objetivo 2? ¿Por qué? Porque hay una secuencia, o sea, y ese mismo tema. Entonces los estudiantes van a trabajar un grupo de tareas, luego van a pasar al otro objetivo,
Entonces, ¿qué del objetivo uno les va a servir para que puedan abordar el 2? Y si son 3, pues ¿qué del objetivo 2 le sirve al 3 o qué del uno del 2 le sirve al 3? ¿Ya? Entonces, establecer esa relación. Eso también lo deben tener, pues digamos, en el radar ahora. Y con eso en mente, pues pueden decir, entonces en el objetivo uno nos vamos a restringir a este tipo de trabajo, en el objetivo 2 a este y en el objetivo 3 a este otro. Son 3 cuestiones relacionadas con el tema, pero estamos modulando la complejidad para los estudiantes. ¿De acuerdo? Para que no lo pierdan de vista. Listo. Conocimientos previos, entonces, aprovechemos la diapositiva que tiene Gilman acá, entonces. Aquí, como conocimiento previo, entonces está identificación de dominio, codominio y rango, para irme a lo que estábamos viendo con la tarea prototípica anterior. Entonces, ¿qué me llama la atención? Si ustedes se acuerdan, yo tengo mala memoria, tengo que confesarlo, pero me acuerdo de lo que dibujo. Entonces, si ustedes recuerdan, o lo que uso como una representación, en la sesión de inducción les dije, imagínense una línea de tiempo en la que tenemos un inicio aquí que se llaman conocimientos previos. Ustedes van a pasar todo este semestre, van a preparar sus tareas, próximo semestre van a implementar sus tareas por acá y al final evaluación. En este nivel son las tareas prototípicas. Y les dije, tengan en cuenta que los conocimientos previos están aquí, en esta línea de tiempo. Es decir, son los conocimientos sobre las matemáticas que necesitan tener los estudiantes para poder abordar su tema. ¿Vale? Estos conocimientos previos los van a estar usando durante todo este tiempo. ¿Ya? Puede llegar hasta un momento. O pueden estar por acá. Eso depende de cuál sea el conocimiento previo. Un ejemplo, el uso, digamos, de calculadora graficadora, supongamos. Entonces, esto en mi línea de tiempo, aquí está mi unidad didáctica, aquí está mi objetivo número 3, y este objetivo número 3 tiene que ver con la representación gráfica. Y solamente hasta acá vamos a pedirle al estudiante que haga uso de la calculadora graficadora. Pero yo antes de comenzar mi unidad didáctica, yo digo, el conocimiento previo de este estudiante es usar la calculadora, las opciones de la calculadora Texas, por ejemplo. Ya. ¿Por qué? Porque en mi colegio hay calculadoras de estas. Entonces, fíjense que este conocimiento previo del uso de esta herramienta necesito que quede chequeado desde antes porque no voy a explicarles a los estudiantes cómo se usa esa herramienta de la calculadora. Es un conocimiento previo. Pero este conocimiento previo es clave para el desarrollo de este objetivo, porque aquí vamos a usar las calculadoras. Y aquí es donde el estudiante va a hacer uso de ese conocimiento previo, de las funciones o de las gráficas de las funciones. ¿Vale? Entonces, lo que quiero decir es que el conocimiento previo está aquí en esta línea de tiempo. La tarea prototípica está aquí, al final, como una tarea de evaluación, porque es lo que yo espero que el estudiante sea capaz de hacer. Pero vamos a la lista de conocimientos previos. Identificación de, estoy viendo el antepenúltimo conocimiento previo, identificación de dominio, codominio y rango. Pero esto estaba en una de las tareas prototípicas que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces, si estaba en la tarea de evaluación, si yo estoy esperando que el estudiante haga eso en la tarea de evaluación y es un conocimiento previo, la pregunta que me hago es, entonces, ¿qué fue lo que el estudiante aprendió en todo este tiempo? Si para hacer la tarea de evaluación ya sabía eso. ¿Sí? ¿Me explico? Está muy feo eso. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora, no significa que no pueda estar como parte de la solución de la tarea. No estoy diciendo eso. ¿Vale? Lo que estoy diciendo es que está explícito en la tarea prototípica. Entonces,
si lo dejo como explícito en la tarea prototípica, lo que yo me espero es que si está explícito, pues fue lo que el estudiante aprendió durante toda mi unidad didáctica, ¿vale? Porque es lo que yo quiero que el estudiante aprenda, lo que yo quiero que sea capaz de hacer. Pero si yo digo que es un conocimiento previo, pues esto ya lo sabe. Si ya lo sabe, no necesita mi unidad didáctica, porque ¿qué es lo que le voy a ayudar a aprender? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a centrar en conocimientos previos, los conocimientos que necesita el estudiante para abordar el tema, para abordar mi unidad didáctica. La tarea prototípica va a hacer uso de todo lo que el estudiante aprenda aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que el estudiante aprenda sobre el tema? Y eso es lo que voy a evaluarle. ¿Sí? Paola, ¿bien? Sí, profe. Listo. Listo, Gilma, sigamos. Sigue, pasan las otras, por favor. A ver, por aquí, espérame, en capacidades había apuntado algo. Ah, bueno, eso uso como ejemplo la presentación del otro grupo. Gilmar, bueno, aquí para terminar con tu presentación, ahí sobre todo en esta de resumen, voy a hacer dos comentarios con respecto a tu presentación, ¿vale? Una, uso de términos. Hay una diferencia, y esto te pasó, Gilmar, hay una diferencia entre capacidades y capacidades matemáticas fundamentales, ¿vale? Es complicado, pues digamos, el poder distinguir los términos porque las dos ideas comienzan con la palabra capacidades. Pero las capacidades se refieren a los procedimientos concretos, ¿vale? Que realiza un estudiante. Las capacidades matemáticas fundamentales son expectativas de nivel superior, ¿de acuerdo? No son procedimientos específicos, son cuestiones más generales, ¿de acuerdo? Es uso de términos, simplemente eso. Pero entonces hiciste, Gilma, referencia a las capacidades como capacidades matemáticas fundamentales. Y pues si nos acostumbramos a usar términos que no corresponden con lo que estamos diciendo, luego pues podemos incurrir en errores nosotros mismos al momento de escribir las cosas o de relacionarlas. Y por último, Gilmar, ya no te molesto más. Una recomendación, y para que el otro grupo lo tenga en cuenta. En esta diapositiva de resumen dijiste muchas cosas que en mi opinión fueron ideas clave, pero no están representadas en la diapositiva. Entonces, eh, ¿qué vi en tu presentación? Que eso nos pasa a todos, y es que pues después de 15 días de estar trabajando en esto, pues hicimos una cantidad de cosas, pues yo quiero contarles a todos todo lo que hice, ¿vale? Pero esta presentación no se trata de eso, porque en el documento final está todo lo que hice. Esta presentación se trata de destacar cosas que hice en el proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tengo tres objetivos. Perfecto, puedo mostrar los tres objetivos. Pero no tengo que mostrar todas las tareas prototípicas de los tres objetivos. Puedo decir, en esta presentación, las tareas prototípicas que voy a presentar están relacionadas con este objetivo. O voy a presentar una tarea prototípica de cada objetivo. No tengo que mostrar todo. Las capacidades matemáticas fundamentales, pues eso sí forma parte, digamos, central de esto. Yo podría hacer la relación, pero entre, entre mejor sea la selección de la información que quiera mostrar acá, pues voy a poder transmitir mucho mejor también lo que hice durante los 15 días. Y la idea es mostrar el producto que es la actividad, pero no todo lo que hice para la actividad, porque repito, eso está en el documento final. Lo que yo voy a hacer aquí es mostrar los procedimientos, algunos resultados que me parecen importantes. Me hice esta super tarea, se me ocurrió esta idea que considero que es brillante, pues eso es lo que tengo que poner acá. Aunque después me hagan comentarios que me hagan ver que no fue tan brillante. No pasa nada, pues estamos en este plan de aprender. Pues preciso, para eso es. Listo, Gilmar. Gracias. Tania o Paola, Tania, creo que tú tienes la presentación. Entonces, ¿me la compartes, por favor?
Listo. Y ve pasando. ¿Esa es la primera? Espérate, devuélvete un momento porque no apunté los números de las diapositivas. Además, un favor, puede retirar la ventanita de la vista. Eso, gracias. Dale, espérate ahí un momento. No, sigue. Sí, para ahí. Entonces, esto está relacionado con el comentario que hice hace un momento, que fue la pregunta de Gilmar también, de cómo se relacionan los objetivos, ¿vale? Entonces, me quiero detener en la lectura de los dos objetivos. Entonces, reconocer y formular expresiones cuadráticas que modelen una situación problema cercana al contexto y utilizarla para resolver el problema. O sea, van a solucionar el problema a partir de la expresión que representa la situación, que modela la situación. Listo. Segundo, analizar las soluciones pertinentes a una situación problemática modelada con una expresión cuadrada. Y, ¿sí? ¿Leí bien? ¿Me equivoqué? Situación problemática. Ah, bueno. Entonces Ahí yo hay un leí, error como de escritura. Sí, situación, problema. es que yo había leído mal, vale. Modelada con una expresión cuadrada y valorar su utilidad para entender y resolver el problema. Entonces, cuando yo leí esto en la presentación me llamó la atención y ahora me pasa exactamente lo mismo. Y es, en el primer objetivo los estudiantes, van a resolver un problema. ¿Y cómo lo van a resolver? Pues lo que ustedes esperan que haga, pues es que escriba la expresión cuadrática y resuelva la expresión cuadrática. Que encuentre las raíces y diga, esto es la respuesta. Pero en esta no van a resolver el problema ya está resuelto, porque es analizar la solución. ¿O no? No entiendo. Es que lo que nosotros queríamos... Ay, ¿puedo hablar o hablas también? Dale, dale, dale. Ay, es verdad. Es que lo que nosotros queríamos con ese segundo objetivo es que el estudiante, digamos que a partir de la expresión, pues lograra decir cuál de esas dos raíces era significativo en el contexto donde se presentaba el problema. O sea, cuál de esas dos raíces tenía sentido en el problema que se presentaba. Expresar la solución. Es decir, o sea, el estudiante también soluciona el problema, pero es capaz de interpretar las raíces y relacionarlas con el contexto, porque hay contextos en donde, por ejemplo, la raíz negativa no tiene sentido en el contexto de áreas o distancias recorridas. Entonces me surge una pregunta. ¿No va a ser esto que acaban de describir con el primer objetivo o en el primer objetivo? No para que me la respondan ya, ¿vale? Pero para que se la guarden. Entiendo lo que me acaban de decir acá, o mejor dicho, en mi interpretación de lo que acaban de decir con el segundo objetivo, les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Y eso no lo van a hacer en el primer objetivo entonces? ¿Cómo se distinguen los dos objetivos? Esto es solo el primer objetivo, no es para que me respondan ahora, ¿vale? Pero este primer objetivo entonces es solo procedimental. Yo le quitaría lo de contexto cercano si solamente es que que usen una expresión y que sepan hacer, digamos, los cálculos de las raíces, para encontrar las raíces, sin contexto, solamente que sepan hacer los cálculos. Y aquí abajo entonces si hay un contexto y con motivo de ese contexto, entonces las raíces van a tener o no sentido, porque en un contexto matemático, pues las raíces tienen sentido porque son la respuesta matemática, ¿sí? Pero en un contexto, en una situación, las raíces, voy a obtener raíces, pero voy a poder decir, esta raíz me sirve, esta no, pues con motivo del contexto, de la situación. Entonces, no veo en, en este momento y lejos de las tareas prototípicas, no veo con claridad la diferencia entre lo que el estudiante haría en este objetivo o en este. En términos de procedimientos, quiero decir. ¿Sí? ¿Listo? Vale. Siguiente. Reconocer y formular, pues yo le quitaría lo de reconocer y solamente le dejaría formular. ¿Por qué? Porque si soy capaz de formular la expresión cuadrática es porque reconocí cosas, identifiqué la información, hice una clasificación de las cosas, ¿vale? Entonces está implícita, en mi opinión, está implícito el reconocer.
Además que reconocer qué, pero pues la va a formular, ¿sí? Entonces, vale. Entonces yo la dejaría como formular expresiones cuadráticas que modelan una situación. Listo. Em, Aquí me costó un poquito seguirte en la explicación por la estructura de la tabla. Pero entonces espérame a ver porque tengo que volver a leerlo. El objetivo 1 en la estructura conceptual requiere de identificar conceptos como trinomio, factorizar y expresiones algebraicas. Implica procedimientos como traducción de un problema verbal a una expresión algebraica. Eso sería formular, por ejemplo. Sistemas de representación. Los objetivos requieren de traducción entre sistemas de representación, como por ejemplo pasar del simbólico al geométrico. Ok, una tarea prototípica debería mostrar eso. Además, se utiliza el sistema de representación simbólico, expresiones algebraicas y el numérico para evaluar la expresión en valores concretos. Y en fenomenología, los objetivos enunciados corresponden a fenómenos en los que los trinomios cuadrados son útiles en aspectos como áreas y movimientos. Listo, vale, siguiente. La estructura de la tabla fue lo que me confundió un poquito. Contextos, muy bien, esto es importante, entonces Gilmar, para que tomes nota, de aquí en adelante, pues los tres. No pierdan de vista el perfil, la caracterización de los estudiantes, ¿vale? Y mi recomendación es que en todas las presentaciones, con una frase, puedan dar un poquitico de contexto en dónde, para quién está organizada la unidad didáctica, ¿vale? Que puede ser algo muy sencillo, puede ser algo, nuestra unidad didáctica sobre el tema tal, está pensada para estudiantes de tal grado, eh, pueden decirlo de un grado en particular, de tal grado, ¿sí? Y ya, entonces eso le da un poquito de contexto también a las personas que los vean. Recuerden que sus presentaciones quedan grabadas y publicadas en YouTube y entonces en nuestro canal y están etiquetadas con el tema. Y como seguramente hemos hecho todos, hemos buscado en internet cosas sobre el tema que necesitamos y nos podemos encontrar con un video y pues la idea es que puedan darle un poquitico más de información a quien los escucha. Listo. Siguiente. Tareas prototípicas. Listo. Aquí quería detenerme. Entonces, tareas prototípicas. Aquí me apunté tres cosas. Propósito, contexto y requerimiento. Lo de requerimiento lo vimos con ejemplos de la presentación de Gilma. Vamos aquí a ver el propósito y el contexto. Bueno, el propósito también lo abordamos un poquito antes. Entonces, pero insisto, el propósito es que con motivo de solucionar la tarea prototípica, el estudiante dé cuenta de alcanzar el logro que yo me planteé como objetivo, de alcanzar ese objetivo, perdón, de lograr ese objetivo. Que en términos de procedimientos, el estudiante sea capaz de realizar los procedimientos que trabajamos durante la unidad didáctica, los que aprendió a hacer durante mi unidad didáctica, ¿vale? Que use los sistemas de representación que aprendió durante la unidad didáctica, que establezca las relaciones que aprendió durante la unidad didáctica. O sea, esto es todo lo que yo espero que el estudiante sea capaz de hacer. O sea, es todo lo que yo quiero que aprenda durante el próximo semestre. Yo estoy visualizando ese punto final de la línea de tiempo que hice por acá. Me la vuelvo a traer, que seguro no se va a ver allá bien, pero yo estoy visualizando todo lo que el estudiante va a ser capaz de hacer usando todo lo que vio en este tiempo durante mi unidad didáctica. ¿Vale? Entonces, ese es el propósito de la tarea prototípica. Pero, miremos entonces el contexto. Entonces, miremos acá, que aquí hay dos tareas prototípicas que nos quedan muy bien. Entonces, un jardinero quiere diseñar un jardín cuadrado rodeado por un borde uniforme de plantas decorativas y el área total del jardín cuando el jardinero, bueno, el área total del jardín, cuando el jardinero incluye el borde, debe ser de 62 metros cuadrados. Si el ancho del borde es de 2 metros, ¿cuál es el área del jardín central? Ok. Cada uno de nosotros va a resolver esto seguramente de formas diferentes. ¿Sí? La pregunta es,
La manera como cada uno de nosotros resolvería esta tarea corresponde al propósito que tienen con el objetivo para el que esta tarea, digamos, está propuesta. ¿Cómo se podría hacer este ejercicio? ¿Lo hicieron? ¿La resolvieron? O sea, cada una de ustedes resolvió la tarea paso a paso, describió cómo la resolvió, vieron si aparecía o no la función cuadrática o la expresión cuadrática. Vale. Entonces lo que quiero es que las dos la hagan, cada una por su cuenta, ¿vale? Y piensen si realmente va a salir todo lo que están esperando que salga. En términos, repito, del objetivo que quieren lograr. ¿De acuerdo? Bien. Fíjense que este contexto del jardinero con esta imagen se apoya muy bien. O sea, y tú lo dijiste en tu presentación, pues esto es más o menos lo que queremos que suceda, entonces digamos que se acomoda bien a esto. En términos de la descripción para los estudiantes está bien. ¿Por qué? Porque esta imagen ayuda un montón para que los estudiantes que no puedan imaginarse la situación solamente con el texto, al ver la imagen, que pues seguramente va a poder relacionarse de manera un poco más directa, pero en todo caso esto funciona, ya les va a servir para pensar en cómo lo van a poder abordar. Entonces la imagen acá se convierte en parte de la información. ¿De acuerdo? Entonces es una muy buena idea. Que este apoyo le sirva al estudiante para que pueda hacer esa formulación de esta situación a las matemáticas. ¿De acuerdo? Pero que no lo condicione tampoco a una manera de resolverlo. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver después. Eso por un lado. Entonces digamos que por aquí, bien. Hay que darle una vuelta seguramente, pero bueno. Esta, tarea prototípica número 2. Esta me parece un poco complicada. ¿En qué sentido? En el contexto, en la situación. ¿Por qué? Porque en esta situación los ciclistas se van a mover en línea recta. O sea, están, es- están en o sea, lo que quieren hacer ustedes es un triángulo. Claro, pero fíjate que no estoy hablando de la representación triángulo, sino estoy hablando de la situación ciclista en línea recta. ¿Eso sucede realmente? Es difícil que suceda, ¿sí? Pero sí hay situaciones en las que las trayectorias son así. Es más, algunas ni siquiera son movimientos. O sea, quiero decir, hay representaciones que pueden ser de esta manera, pero que no están representando un desplazamiento de algo. Eh, pues esto en trigonometría, en situaciones de trigonometría o de uso de trigonometría se ve. Cuando se calculan distancias inaccesibles, por ejemplo. Hay que, pues, trazar las rectas. Cuando están haciendo los diseños de las obras civiles, lo que hacen las personas son trazar estas líneas sin necesidad de desplazarse. Entonces utilizan esos aparatos que ahora son muy sofisticados, que son los teodolitos, si mal no estoy, y entonces lo que hacen es trazar estas líneas. Entonces, recuerden que el contexto va a ser importante y esto lo vamos a trabajar con mucha más intensidad en el módulo 4, pero si estamos pensando ya en tareas, tenemos que pensar en que los contextos sí sean creíbles o que digamos que tengan como un poquito más de sentido. Mira, yo puedo decir, son dos proyectiles, son dos motos, son dos carros, son dos aviones, ¿me entiendes? O sea, el hecho es que si nos quedamos en cambiarle el muñequito, pues la situación no va a cambiar, va a ser la misma situación matemática. ¿Mm? ¿Dónde tiene más sentido pensar en este tipo de cosas? Entonces, seguro que sí hay. Ustedes seguramente en la fenomenología encontraron en qué situaciones cobra sentido esto. Pues saquen cosas de la fenomenología. Yo dudo que hayan encontrado esto en la fenomenología. Entonces, por eso lo que les dije en la sesión de inicio, ustedes pueden usar todo eso que hicieron en el módulo 2. Saquen cosas de la fenomenología, tienen ejemplos de situaciones que le dan sentido a las matemáticas, ¿vale? Pues es que matemáticamente, pues ¿va a funcionar? Pues matemáticamente sí, pero el contexto no está ayudando para nada. O sea,
¿quién se va a interesar por resolver esta situación de hablando de ciclistas que difícilmente se va a dar? O sea, son cuestiones, repito, que tenemos que comenzar a trabajar ya. Si nos vamos a centrar en procedimientos matemáticos, sí, los procedimientos matemáticos tienen que ver con lo que ustedes quieren hacer. Si hay un único, que es determinar la velocidad de cada corredor, que va a tener que hacer dos procedimientos, porque es velocidad para uno y velocidad para el otro. Dime. Sí, que puede ser un proceso que se repite, sí, está bien. O sea, que pueda hacer el mismo proceso más de una vez, está bien. O sea, se puede hacer. ¿Vale? Hay situaciones en las que uno tiene que hacer lo mismo con diferentes cosas, no pasa nada. ¿De acuerdo? Porque es el mismo procedimiento. Lo que no podría hacer es determine la velocidad y dígame a qué distancia están. O determino la velocidad o digo a qué distancia están. ¿Puedo hacer las dos cosas? Claro. Primero una y después la otra. Pero ya estoy haciendo dos cosas diferentes. Entonces estoy respondiendo a dos tareas diferentes. Para determinar la velocidad necesito unos procedimientos, para determinar la distancia necesito otros, ¿vale? Y lo que estamos viendo es cuáles son los procedimientos que siguen, desde que inicia hasta que termina. Si inicia sacando los datos de acá y termina diciendo la velocidad es tal, terminó la tarea. Si le digo ahora dígame la distancia, pues va a tener que devolverse hasta algún lugar, volver a tener datos y volver a hacer otra cosa. Tiene un nuevo principio y tiene un nuevo final. Ya no va a ser aquí, sino va a ser en algún lugar intermedio, ¿vale? Entonces, según la descripción de tareas, la idea es que comienza en un punto, tiene la información, una serie de procedimientos, llega a un final donde está la respuesta. Si yo tengo que devolverme en procedimientos o devolverme a sacar más información, pues estoy volviendo a empezar. Y esa es otra tarea. ¿De acuerdo? Entonces, listo, sigamos. Bueno, lo mismo que antes. Entonces, si Francisco lanza la piedra, pues bueno, está bien. Hay que revisar este tipo de situaciones, ¿vale? Si son matemáticas, son matemáticas. ¿De acuerdo a lo que hablamos? Si es un contexto matemático, pues lo deja en un contexto matemático. Porque la trayectoria la trayectoria que esta recorrió, espérate, la trayectoria que esta recorrió la piedra, ¿sí? ¿Está dando la piedra? Otra vez, Francisco lanzó una piedra al aire con el fin de grabar un video para una tarea de física. La trayectoria que esta recorrió está dada por, ok. Francisco quiere averiguar cuánto tardó en caer para que su amigo tenga mayor precisión al tomar la foto cuando cae al piso. Averigua cuánto tiempo tardó en caer. Ok. O sea, sí entendemos que hay como un cruce en los objetivos, pero nosotras tratamos que en estas tareas prototípicas el estudiante no planteara la expresión cuadrática, sino que la utilizara, solucionara y le diera sentido o sea, a la raíz que da en la solución, ¿sí? En el argumento. Entonces, pero pues ahí hicimos la diferenciación, pero no está tan claro. Entonces, en este caso, el estudiante no va a formular. Pues le están dando la expresión, o sea, él no tiene que hacer, o sea, el modelo ya está, no tiene que formular nada. Lo que tiene que hacer es emplear, porque lo que va a tener que hacer es usar procedimientos para encontrar el tiempo. Entonces va a emplear las matemáticas que sabe, que va a tener que igualar, despejar, sacar raíz, ¿sí? Entonces aquí va a emplear y seguramente evaluar e interpretar. Entonces formular acá no está, ¿sí? ¿Es claro eso? Vale. Listo, sigamos y si no, se nos hace tarde. Es momento. Bueno, en términos de redacción, recuerden que hablamos también en la sesión de inicio. La redacción de las capacidades deben iniciar con verbo en infinitivo. Son acciones que ustedes deben registrar que hace el estudiante. Entonces la pregunta que tengo es, por ejemplo, dilatación. ¿Qué acción quieren describir ahí? ¿Qué hace el estudiante? ¿Cómo la redescribirían? El estudiante se dilata, el estudiante dilata. ¿Qué es lo que están esperando que haga cuando dicen dilatación? ¿Sí? ¿Qué es lo que esperan
ver que el estudiante hace cuando dicen traslación vertical. ¿Sí? Tiene que quedar descrito como una evidencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en la implementación de las tareas, los estudiantes hagan las tareas y ustedes las vayan a revisar, ustedes van a usar este listado y les aseguro que cuando digan dilatación, eso en qué lugar de la tarea está. Van a tener que poder ubicar algo que el estudiante haya rayado, escrito, tachado, lo que sea, que ustedes digan, esto es. Y entonces ponerle si lo hizo o no lo hizo. ¿De acuerdo? Pero eso debe quedar claro desde la misma redacción y esto lo vamos a insistir de aquí hasta que terminen la maestría. Entonces, desde ya tienen que organizar estos textos. Listo, sigamos. Ay, perdóname. Espérame que aquí ya me ha apuntado. Entonces, seguimos con las capacidades. Espérate, yo miro una capacidad. Eh, no, espérame. Pasa a la anterior. Hay dos diapositivas. Ahí. Espérame porque yo la leí. Que hiciste referencia al ciclista, la anterior. ¿Antes hay otra? Ahí está. Eso. Entonces, ojo. Las capacidades son acciones que no deben estar relacionadas explícitamente con la tarea. ¿Por qué? Porque estas capacidades ustedes las van a tener que validar con las tareas de aprendizaje. Entonces, si en esta tarea prototípica se está hablando de ciclistas, pues es posible que en las tareas de aprendizaje no se hable de ciclistas. Entonces los ciclistas es lo de menos. Por eso te decía que el contexto ahí pues me da lo mismo si pongo proyectiles, lo que sea. El tema es cuál es el procedimiento matemático que hizo. ¿De acuerdo? Entonces, reconocer que la distancia ¿entre qué? Entre dos puntos y ya, quedó general. ¿Cuáles son esos dos puntos? Pues en este caso son ciclistas, en otro caso van a ser edificios, en otro caso va a ser otra cosa. Pero lo que realmente importa es que el estudiante sea capaz de reconocer que la distancia entre dos puntos se puede calcular con el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Estoy inventándome lo que hace falta ahí. ¿Sí? Entonces es eso, la generalidad. Porque si no hay ciclistas, entonces no van a poder verificar esto. ¿De acuerdo? Y se pierde un poco el procedimiento que quieren buscar. Listo. Entonces esto ya, esto ya. Capacidades versus conocimientos previos. Lo avancé un poco con la presentación de Gilmar, en el sentido de, si son conocimientos previos, no deberían estar metidos en las capacidades, porque las capacidades de las que voy a hablar son las que yo espero que el estudiante aprenda con motivo de hacer la unidad didáctica. Los conocimientos previos ya son hechos, o sea, yo ya doy por sentado que el estudiante sabe eso. ¿Listo? Entonces no va a salir, digamos, de manera explícita con las tareas porque va a aprender cosas nuevas. Entonces, en principio no van a salir. ¿Que las va a usar? Sí, pero no las voy a poner de manera explícita. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen también con más detalle. Profe, perdón, Señor, yo quiero interrumpir allí, sino que no sé si fue un error en que nosotros o como lo interpretamos, pues, por ejemplo, nuestro tutor nos pedía que de ese listado de conocimientos previos los listáramos también en términos de capacidades. Entonces, si teníamos, por ejemplo, conocimiento previo, no sé, dominio y codominio o variable dependiente independiente, entonces proyectarlo en términos de capacidades, identificar la variable dependiente independiente, identificar el dominio y el codominio, pero ya con lo que tú dices, o sea, ya tiene un poquito más de lógica en términos de que antes de identificar, pues entonces él tiene que saber algo, incluso, por ejemplo, números naturales, una representación de conjuntos, yo qué sé, pero sí serían como dos aspectos diferentes. sí, pero espérame porque entonces ya te doy la palabra, Tania. Aquí el siguiente apunte que tengo justamente sobre eso, Gilmar. Entonces tengo aquí capacidades versus conocimientos previos. Estoy leyendo lo que me apunté. Entonces digo, las dos, o sea, o los dos, capacidades y conocimientos previos, representan procedimientos, ¿ya? Entonces son iguales en ese sentido. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que unos conocimientos previos
ya lo sabe el estudiante. Las capacidades son las que va a aprender, que cuando estén haciendo las tareas, pues las van a poner en juego, ¿de acuerdo? Pero son conocimientos previos. Imagínense, a ver, con el siguiente ejemplo creo que voy a aclarar la idea. Todo lo que el estudiante haga con las tareas del objetivo 1, ¿sí? Cuando aborde el objetivo 2, esas capacidades se han convertido en conocimientos previos. ¿Por qué? Porque el estudiante ya lo sabe. Cuando pasen al objetivo 3, las capacidades del objetivo 2 y del objetivo 1 se convirtieron en conocimientos previos, porque es lo que el estudiante sabe antes de hacer lo que sigue. ¿De acuerdo? Entonces, conocimiento previo y capacidad en términos de lo que significan, en términos de lo que representan, es lo mismo. ¿De acuerdo? Acciones concretas, procedimientos concretos. ¿Cómo distinguimos conocimiento previo de capacidad en este contexto que estamos de planificación? En el momento en que ocurren. Conocimiento previo, damos por hecho que los estudiantes ya saben eso. Capacidad es lo que esperamos que el estudiante sea capaz de hacer, con motivo de lo que nosotros vamos a proponer. Y todo se va a convertir en conocimiento previo. Lo que no sabemos hoy es una capacidad que vamos a poder desarrollar mañana. Pero todo lo que sabemos hoy es conocimiento previo que sucedió antes. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces sigamos, y para terminar. Entonces sigue Tania, por favor. Ahí terminas. Listo, entonces, espérame porque yo... Ok, entonces, trayectorias rectas, no deben ser específicas a ciclistas, ¿qué capacidades pueden ser conocimientos previos? Esto, pues, repito, ¿qué capacidades pueden ser conocimientos previos? Revisen nuevamente sus listados de conocimientos previos de capacidades, que no se revuelvan unas con otras, con esta aclaración que acabo de hacer. Conocimiento previo es lo que los estudiantes necesitan antes de abordar el tema, ¿de acuerdo? Capacidades, todo lo que ustedes quieren que el estudiante aprenda antes de la tarea prototípica. Un punto de la lectura, no sé, decía capacidades de conocimientos previos, que se refería como a los procesos que el estudiante ya sabe, pero entonces se pueden listar así como capacidades de conocimientos previos, ¿no? Conocimientos previos. Ok. O sea, cuando dices conocimientos previos, son... No, o sea, por eso. Eh, ¿Cómo se diferencian en términos de lo que se sabe y de lo que todavía no? Lo que ya se sabe, o mejor dicho, voy a repetirlo otra vez. Lo que yo ya sé y lo que voy a aprender, las dos se llaman capacidades. ¿Cómo las distingo? Lo que ya sé se llama conocimiento previo. Lo que todavía no sé se llama capacidades. Lo que quiero desarrollar, lo que quiero aprender, capacidad. Lo que ya sé, conocimiento previo. Pero las dos son capacidades. Lo que pasa es que sí quedaría muy raro decir capacidades antes, capacidades después. Pues conocimiento previo es lo que ya damos por hecho. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, pues esos son mis comentarios generales. Ya lo demás, pues lo voy a comentar en los documentos, documento final. Pregunta, debí haber hecho esta pregunta antes. ¿Alguno de ustedes, dos grupos, usó inteligencia artificial? ¿No? Tania, Paola, no. Gilmar, ¿usaste Sí, inteligencia profe, artificial? nosotros sí. ¿Quieres entonces compartirnos cuáles son las reflexiones sobre eso? Sí, ya puedes dejar de compartir, Tania. Profe, bueno, pues igual yo voy a mirar si me da para compartir la diapositiva, porque de hecho fue como el último punto que me había faltado. O sea, lo que hicimos Recuerda, nosotros. ¿Cómo? perdóname, Gilmar, recuerda que cuando hagan uso de inteligencia artificial tenemos esta discusión, o mejor dicho, tienen su presentación y después hablamos del uso de inteligencia artificial. ¿Listo? Entonces, Ah, Gilmar, bueno. dale. No, listo. Listo, sí, sí, no me acordaba de eso. No te preocupes. Profe, ¿Tienes no. algo para compartir? Lo que se hizo realmente es que como tal la inteligencia artificial de base no va a reconocer cuando nosotros le hablamos de una tarea prototípica, ¿cierto? Sí, Entonces, lo que se realizó es que primero redactamos esos objetivos de aprendizaje. Eso sí fue algo muy, muy propio de nosotros como, pues, como grupo.
lo redactamos los objetivos de aprendizaje. Entonces, en base a la asesoría también que tuvimos con usted, entonces nos replanteamos qué prompt podemos utilizar para podernos plantear la tarea prototípica. Entonces, el prompt que se utilizó para ese momento fue: dado el objetivo que te describiré, propone una tarea que puedas realizar con estudiantes de grado 11 en Colombia, de tal manera que para solucionar al problema deban recurrir a acciones que los lleven a cumplir el objetivo de aprendizaje, es decir, una situación donde el tema surja como respuesta. Entonces, ese prompt pues lo utilicé en términos de no explicarle como tal la tarea, que es una tarea prototípica ni todas las condiciones, sino en base a que primero debe de cumplir el objetivo y también en base a que el estudiante debe de cumplir con un tema como tal. Entonces, que ese tema surja como respuesta a la pregunta y y no al revés, como que el tema sea la excusa para para el contexto, ¿cierto? Digamos que eso fue como, colocamos este prompt y de ahí 2 puntos y describir cada objetivo de aprendizaje. Nos surgieron algunas tareas prototípicas que modificamos, otras que tomamos. Sin embargo, digamos que faltaría como esa parte del entrenamiento, digamos que no tuvo como mucha apelación o mucha, ay, ¿cómo se llama? Mucha información, o sea, no tuvo mucha información o digamos que la parte interpretativa acá eh, uno tenía que ser un poquito más detallado. Sin embargo, nos apuntó a lo que queríamos para ese momento, digamos que nos da como un poquito más de luces para poder rediseñar esas tareas de aprendizaje. Digamos que también hay que tener como algunos aspectos claros, por ejemplo, en esta parte del requerimiento, que eso no se especificó como tal y que también era algo fundamental para que la inteligencia artificial me pudiera dar una respuesta un poco más óptima respecto a ello. Ok, listo, Gemma, muchas gracias. Recomendación, si no lo han hecho, hagan el curso de inteligencia artificial, ¿vale? Ahí, vale. En ese curso encuentran información que les pueda ayudar a tener como las cuestiones clave para el entrenamiento, para las preguntas Ujú. que les hagan, para contextualizar el entorno y pues tener unas respuestas, digamos, más adecuadas para lo que se está necesitando. Listo.